Necesito ese dinero de inmediato, me exigió mi hijo Andrés, entregándome la deuda de 350,000 pesos de su esposa como si fuera una simple factura del supermercado. No me falles, mamá, agregó con un tono de desprecio que me atravesó el corazón. Yo simplemente sonreí mientras servía más café, observándolo revisar mensajes en su teléfono celular sin siquiera mirarme a los ojos. 6 horas después, mi cuenta bancaria estaba completamente vacía. Cuando regresaron esa noche para recoger el dinero prometido, encontraron la casa vacía y solamente un sobre blanco sobre la mesa del comedor. Cuando lo abrieron, palidecieron como si hubieran visto un fantasma. El timbre sonó exactamente a las 7:30 de la mañana de un martes común y corriente. 3 toques insistentes y prolongados, como si el mundo estuviera a punto de terminar. Yo ya sabía perfectamente quién era, incluso antes de levantarme del sofá para abrir la puerta. Mi hijo Andrés solamente aparecía sin avisar cuando necesitaba algo de mí, especialmente dinero. Dejé mi taza de té a medio terminar sobre la mesa de la cocina y caminé lentamente por el pasillo que conducía a la entrada principal. Por las ventanas amplias de la sala pude divisar su automóvil, una camioneta deportiva de lujo estacionada de cualquier manera en la entrada del garaje, bloqueando completamente mi propio vehículo. Andrés había heredado el talento para los negocios de su padre Gustavo, pero ni una sola gota de su paciencia, consideración o humildad. Cuando abrí la puerta principal, ya estaba con el teléfono celular en una mano y un sobre grande de papel manila en la otra. Su rostro, siempre tan parecido físicamente al de su padre, estaba visiblemente tenso y marcado por la preocupación. Mamá, dijo pasando a mi lado sin un abrazo apropiado, solamente un beso rápido y superficial al aire, cerca de mi mejilla. Necesitamos hablar urgentemente. Andrés fue directo a la cocina como si la casa todavía fuera completamente suya, a pesar de haberse mudado hace más de 15 años cuando se casó. Se sentó precisamente en mi silla favorita, colocó el sobre manila sobre la mesa y comenzó inmediatamente a revisar su teléfono celular mientras yo lo seguía en silencio. Observando cada uno de sus movimientos, un café estaría muy bien, murmuró sin siquiera levantar los ojos de la pantalla brillante de su dispositivo. Serví el café mecánicamente, como un autómata programado para obedecer. 10 años completos como viuda y aún servía a los hombres de mi vida como si fuera mi única función verdadera en este mundo. Mientras ponía la taza humeante frente a él, noté cuán tensas parecían sus manos, los nudillos completamente blancos, mientras tecleaba furiosamente en su teléfono. ¿Está bien, Mónica?, pregunté refiriéndome a mi nuera. ¿Los niños están bien? Están perfectamente bien, respondió Andrés de manera vaga y distante. Finalmente guardó su teléfono celular en el bolsillo de su pantalón y tomó un sorbo largo de café. Iré directo al punto, mamá. Tengo un problema bastante serio. Me senté lentamente al otro lado de la mesa. En el reloj antiguo de pared, los minutos pasaban con una lentitud casi dolorosa. Mónica se metió en una situación extremadamente complicada. Continuó Andrés empujando el sobre manila hacia mí. Hizo algunas inversiones financieras que no salieron como esperaba. Abrí el sobre con manos temblorosas y cuidado extremo. Dentro había estados de cuenta bancarios, notificaciones oficiales de cobranza y un documento que parecía ser un contrato de préstamo con una cifra destacada en tinta roja. 350,000 pesos, mi corazón se aceleró violentamente. Era prácticamente todo el dinero de mi jubilación, más lo que había sobrado después de la venta del pequeño departamento en el centro de Puebla tras el fallecimiento de Gustavo Andrés. Comencé sintiendo la garganta completamente seca. Esto es prácticamente todo lo que tengo ahorrado. Tomó otro sorbo tranquilo de café, sus ojos fríos finalmente mirándome directamente a los míos. Mamá, no es como si realmente necesitaras ese dinero ahora mismo. Vives completamente sola en esta casa que ya está totalmente pagada. Tus gastos mensuales son absolutamente mínimos y, por el amor de Dios, tienes 70 años. ¿Para qué exactamente lo estás guardando? Sus palabras me golpearon como una bofetada física y directa en pleno rostro. La casa era el único bien de verdadero valor que me quedaba, y aún así estaba registrada completamente a su nombre. Una decisión que Gustavo había tomado años atrás para supuestamente evitar problemas complicados con la herencia familiar. No es tan simple como lo planteas, argumenté débilmente. Tengo mis medicinas mensuales, mis consultas médicas regulares. Andrés golpeó suavemente pero firmemente la mesa de madera, interrumpiéndome de manera abrupta. Mónica invirtió mal el dinero, está bien. Creyó completamente en alguien que no debía confiar. Si no pagamos esta deuda específica antes de mañana por la tarde. Respiró profundamente, visiblemente preocupado. Las cosas se van a poner extremadamente feas y peligrosas. ¿Qué tipo exacto de personas peligrosas?, pregunté, sintiendo mi voz casi desaparecer por completo. No necesitas saber todos los detalles específicos, dijo impaciente y molesto. Solo confía plenamente en mí. Es un préstamo temporal, ¿correcto? Te lo devuelvo tan pronto como reorganice completamente las finanzas de mi empresa.
Miré fijamente el sobre Manila, el rostro tenso de mi hijo, la puerta de vidrio que daba al patio trasero, donde solía jugar cuando era apenas un niño pequeño. Ahora era como si un extraño completo estuviera sentado en mi cocina familiar. Ya me has pedido préstamos financieros antes, Andrés. Nunca he visto regresar ni un solo peso de ese dinero. Su rostro se endureció visiblemente como piedra. Esto es absolutamente serio, mamá. No es momento apropiado para dramas innecesarios. Su levantó bruscamente de la silla y comenzó a caminar por la cocina como un animal salvaje enjaulado. Soy tu único hijo varón, tu única familia verdadera. Siempre dijiste claramente que harías absolutamente cualquier cosa por mí. Ahí estaba nuevamente la manipulación emocional que conocía demasiado bien. Exactamente la misma que usaba Gustavo constantemente. La misma que yo había permitido durante absolutamente toda mi vida adulta. Necesito pensarlo cuidadosamente. Dije en voz extremadamente baja, no hay tiempo suficiente para pensar nada. Andrés elevó considerablemente la voz. Necesito ese dinero depositado en mi cuenta bancaria antes de que termine el día de hoy. Mañana ya será demasiado tarde para todo. Su detuvo directamente detrás de mi silla, poniendo sus manos pesadas sobre mis hombros tensos. Sentí el peso físico de ellas como cadenas invisibles de hierro. Mamá, dijo suavizando artificialmente la voz. Sabes perfectamente que no te lo pediría si no fuera absolutamente importante y crítico. Es por la seguridad completa de Mónica, de nuestra familia entera familia. La palabra mágica, que siempre funcionaba perfectamente conmigo como un encantamiento poderoso que me hacía doblegarme completamente. Ceder sin resistencia, sacrificar todo lo que tenía, está bien. Respondí finalmente con voz quebrada. Te lo transferiré hoy mismo. El alivio visible en el rostro de Andrés fue casi palpable y físico. Sonrió ampliamente por primera vez desde que había llegado esa mañana. Esa sonrisa particular me recordaba dolorosamente al niño inocente que fue algún día lejano. Gracias infinitas, mamá. Sabía perfectamente que podía contar contigo incondicionalmente. Revisó su reloj de pulsera costoso. Tengo una reunión importante ahora mismo, pero regreso en la noche para cenar juntos y resolver esto definitivamente. ¿De acuerdo? Asentí silenciosamente con la cabeza, completamente incapaz de pronunciar palabra alguna. Andrés tomó rápidamente la carpeta Manila, me dio un beso apresurado en la frente y se dirigió directamente a la puerta de salida. No me falles. Mamá, agregó antes de salir completamente, como si yo fuera la hija, irresponsable y él el padre decepcionado. La puerta se cerró violentamente de golpe y me quedé, completamente sola en la cocina silenciosa, con su taza de café a medio terminar y la certeza absoluta de que acababa de cometer un error absolutamente terrible. Por la ventana amplia vi su automóvil, lujoso, salir a toda velocidad, esparciendo grava pequeña por todo el jardín delantero que yo había cuidado con tanto cariño y dedicación durante años. Fue precisamente entonces cuando una idea revolucionaria comenzó a formarse, lentamente en mi mente cansada. Una idea que la vieja Gabriela jamás en la vida consideraría seriamente. Tomé el teléfono fijo con manos temblorosas y marqué un número que no usaba desde hacía muchísimo tiempo. Beatriz, soy Gabriela. Necesito urgentemente tu ayuda profesional. Mi amiga más cercana llegó en menos de 30 minutos exactos. Beatriz y yo nos conocimos en la universidad hace casi 50 años completos. Ella siguió exitosamente una carrera profesional como abogada, mientras yo abandoné completamente el curso para casarme joven con Gustavo. Ella nunca aprobó realmente mis elecciones de vida, pero siempre estuvo cerca pacientemente, esperando con esperanza que yo finalmente abriera los ojos a la realidad. ¿350,000 pesos? Beatriz casi se ahogó completamente con el té caliente que le había servido cuidadosamente. Gabriela, eso es una locura absoluta. Es prácticamente todo lo que tienes ahorrado. Negué lentamente con la cabeza, sintiendo el peso aplastante de la realidad. No es la primera vez que sucede esto, Beatriz. El año pasado fueron 120,000 para supuestamente expandir su negocio. Antes de eso, 60,000 para resolver un problema grave con proveedores internacionales. Nunca he visto regresar ni un solo peso de ese dinero prestado. Beatriz puso la taza de té sobre la mesa con fuerza considerable. ¿Y por qué continúas dándole dinero constantemente, Gabriela? Siempre fuiste extremadamente inteligente. ¿Cómo no logras ver claramente lo que está pasando aquí? La pregunta me golpeó duramente como un puñetazo directo al estómago. ¿Por qué continuaba cediendo siempre? ¿Por amor maternal, por miedo profundo, por costumbre arraigada? Es mi único hijo, respondí automáticamente. La respuesta programada de siempre. Tú eres su madre amorosa, no su banco personal, replicó Beatriz firmemente. Gustavo te manipuló emocionalmente durante 30 años completos y ahora Andrés sigue exactamente los mismos pasos destructivos.
¿Cuándo va a terminar definitivamente esto? Miré fijamente por la ventana amplia hacia el jardín trasero que cultivé completamente sola después de la muerte repentina de Gustavo. Las rosas rojas estaban floreciendo maravillosamente después de años intentando desesperadamente hacerlas crecer en un suelo que no era realmente propicio. Como yo misma, habían persistido tenazmente contra todo pronóstico desfavorable. Hoy, respondí sorprendiéndome profundamente a mí misma. Esto para definitivamente hoy mismo. Beatriz me miró fijamente, visiblemente confundida. ¿Qué quieres decir exactamente? Respiré hondo y profundamente, sintiendo algo romperse dolorosamente y recomponerse simultáneamente dentro de mi pecho. Quiero que me ayudes profesionalmente a transferir todo mi dinero a una cuenta bancaria completamente nueva que Andrés no conozca para nada. Y quiero que me ayudes a salir definitivamente de esta casa antes de que él regrese esta noche. Los ojos de Beatriz se abrieron completamente sorprendidos. Luego una sonrisa lenta pero genuina apareció gradualmente en su rostro experimentado. Gabriela Morales. Esperé pacientemente casi 50 años completos para escucharte decir algo exactamente así. Sacó rápidamente su teléfono celular del bolso elegante. Tengo un apartamento pequeño de veraneo en Mérida que está completamente vacío ahora mismo. Las llaves están guardadas en mi oficina. ¿Cuánto tiempo exacto tenemos antes de que Andrés regrese aquí? Dijo que vendría para la cena, así que aproximadamente unas 10 horas completas. Beatriz miró su reloj de pulsera. Tiempo más que suficiente. Iremos inmediatamente al banco primero. Luego pasaremos brevemente por la notaría para que me otorgues un poder legal completo a mi nombre en caso de que necesites representación legal urgente. Después de eso, empacamos rápidamente tus maletas y nos marchamos definitivamente. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo una mezcla extraña de miedo paralizante y exaltación liberadora. En absolutamente toda mi vida, nunca había tomado una decisión tan radical y definitiva. Se va a poner absolutamente furioso. Murmuré más para mí misma que para Beatriz. Ella tomó firmemente mis manos temblorosas entre las suyas. Gabriela, ¿le tienes miedo real a tu propio hijo? Pensé cuidadosamente en el rostro transformado de Andrés cuando no conseguía exactamente lo que quería, en cómo cambiaba drásticamente su voz. Cómo se endurecían peligrosamente sus ojos oscuros. Sí, admití finalmente con vergüenza. Como le tuve miedo constante a su padre durante décadas. Entonces es definitivamente hora de dejar de tener miedo permanentemente. Beatriz apretó mis manos con fuerza. Vamos inmediatamente a buscar tus cosas personales. Fui directamente a mi habitación principal y tomé la maleta grande que había usado solamente 2 veces en los últimos 10 años completos. Abrí el armario espacioso y comencé a seleccionar cuidadosamente ropa, pero pronto me di cuenta de que no quería realmente llevar mucho de aquella vida anterior. Solo lo absolutamente esencial, algunos conjuntos cómodos, mis medicamentos diarios, documentos importantes y las pocas joyas que tenían. Verdadero valor sentimental para mí. En el fondo oscuro del cajón de la cómoda antigua, encontré la pequeña cajita de madera tallada, donde guardaba celosamente el único dinero que Gustavo nunca supo que existía. Era relativamente poco, unos cuantos miles de pesos que ahorré secretamente vendiendo dulces caseros y bordados artesanales a lo largo de muchos años. Mi secreto personal. Mi pequeña rebelión silenciosa contra el control absoluto, tomé cuidadosamente el portarretratos plateado con la fotografía antigua de mi madre y dudé largamente ante la foto enmarcada de Andrés. Cuando era niño pequeño, después de un momento de reflexión profunda, decidí deliberadamente dejarla atrás en el cajón. Cuando volví finalmente a la sala principal, Beatriz estaba concentrada al teléfono celular, organizando absolutamente todo con eficiencia impresionante. El vuelo directo a Mérida está confirmado para las 3 de la tarde exactamente. Aún tenemos tiempo más que suficiente de ir al banco y a la notaría sin problemas. En el banco local, la gerente de cuentas pareció genuinamente sorprendida con mi solicitud específica de transferir absolutamente todo el dinero disponible a una cuenta bancaria completamente nueva y diferente. Señora Morales, ¿está completamente segura de esto? Es una cantidad bastante considerable de dinero. Absolutamente segura, respondí firmemente, mientras firmaba todos los documentos necesarios. Necesito específicamente que esta transacción financiera no aparezca en ningún estado de cuenta enviado a mi dirección residencial actual mientras esperábamos pacientemente que se procesara completamente la transferencia bancaria. Beatriz me miró con curiosidad evidente. ¿Qué exactamente le vas a dejar a Andrés como explicación? Pensé cuidadosamente por un momento prolongado. Una nota breve y directa y una lección importante que debería haber aprendido hace muchísimo tiempo atrás, cuando volvimos finalmente a la casa familiar. Escribí cuidadosa y deliberadamente en un papel blanco que coloqué prominentemente sobre la mesa del comedor. La que decepciona soy precisamente yo. La venganza es definitivamente un plato que se sirve helado.
Al salir finalmente por la puerta principal con mi maleta rodante, miré una última vez prolongada la casa que había sido mi prisión elegante durante tantos años interminables. En el jardín delantero cuidado, las rosas rojas se balanceaban suavemente con la brisa fresca, libres y fuertes, exactamente como lo sería yo a partir de este preciso día. En el taxi rumbo directo al aeropuerto internacional, Beatriz tomó gentilmente mi mano derecha. ¿Estás realmente bien, Gabriela? Miré atentamente por la ventanilla trasera, viendo la ciudad pasar rápidamente, llevándose consigo décadas completas de sumisión total y absoluta. No, respondí con honestidad bruta, pero definitivamente lo estaré muy pronto. El apartamento pequeño de Beatriz en Mérida era modesto pero extremadamente acogedor, con vista panorámica directa al mar turquesa. La primera noche completa allí, sentada cómodamente en el balcón amplio, escuchando las olas romper contra la orilla. Encendí brevemente mi teléfono celular solo para apagarlo inmediatamente nuevamente cuando vi que había 18 llamadas perdidas consecutivas de Andrés. No estaba completamente lista para enfrentarlo directamente. Todavía te encontrará eventualmente, dijo Beatriz mientras me servía una copa generosa de vino tinto. Necesitamos urgentemente un plan a largo plazo bien estructurado. Asentí lentamente, sintiendo una calma extraña e inesperada. Nunca en mi vida pensé que tendría el coraje suficiente de hacer algo así. Siempre supe que lo tenías dentro. Beatriz sonrió genuinamente. Solo necesitabas el empujón correcto, en el momento preciso. En los días siguientes inmediatos, mi teléfono celular continuó sonando insistentemente. Andrés, su esposa Mónica, incluso mi hermana mayor Patricia, quien probablemente había sido reclutada desesperadamente para intentar localizarme, en uno de los mensajes de voz grabados. Andrés alternaba erráticamente entre súplicas absolutamente desesperadas y amenazas apenas veladas. Mamá, por favor, llámame urgentemente. Estoy extremadamente preocupado por ti. Y luego, con voz completamente diferente, no puedes simplemente desaparecerás y sin consecuencias. La casa está legalmente a mi nombre completo. ¿Lo recuerdas perfectamente? Piensa muy bien en lo que estás haciendo exactamente. Una semana completa, después de mi fuga liberadora, comencé gradualmente a reconstruir mi vida desde cero. Abrí una cuenta bancaria en una institución completamente nueva. Alquilé un apartamento pequeño y soleado, cerca de la Playa Blanca, y comencé seriamente a buscar algo productivo para ocupar mi tiempo libre. A los 70 años, nunca había trabajado realmente, de manera formal. Pero descubrí rápidamente que mis dulces caseros y bordados artesanales tenían mercado considerable en ferias locales de artesanía tradicional. Beatriz permaneció físicamente en la Ciudad de México, pero se convirtió efectivamente en mis ojos y oídos. Constantes fue ella precisamente, quien me contó detalladamente sobre la visita. Absolutamente furiosa de Andrés a su oficina profesional, estaba completamente fuera de sí. Relató vívidamente por teléfono, exigiendo saber dónde estabas exactamente, amenazando con demandarme legalmente, diciendo repetidamente que no estás mentalmente capaz de tomar decisiones financieras responsables. ¿Y qué exactamente le dijiste tú?, pregunté conteniendo la respiración. Le dije claramente que estabas perfectamente cuerda y mentalmente competente, y que si continuaba insistentemente con las amenazas legales, yo personalmente presentaría una orden judicial de restricción contra él inmediatamente. Beatriz se rió genuinamente. Su puso rojo como un tomate maduro. Creo sinceramente que nadie lo había confrontado tan directamente antes en su vida. Al final del primer mes completo, recibí una carta formal y oficial del abogado personal de Andrés. Exigía categóricamente mi regreso inmediato a casa, alegando preocupación seria por mi salud mental y amenazando explícitamente con una acción judicial formal para declararme oficialmente incapaz. En el mismo sobre grande había una nota manuscrita de Mónica, sorprendentemente humilde en su tono. Gabriela, por favor, regresa pronto a casa. Andrés está completamente descontrolado emocionalmente. Los acreedores peligrosos nos están presionando constantemente. Te necesitamos desesperadamente aquí. Entregué todos los documentos legales directamente a Beatriz, quien se encargó profesionalmente de responder formalmente, adjuntando informes médicos recientes que comprobaban irrefutablemente mi completa cordura mental y una declaración detallada y exhaustiva de los préstamos financieros que Andrés me había extorsionado sistemáticamente a lo largo de los últimos años. No tienen absolutamente ningún caso legal, me aseguró Beatriz confiadamente, pero Andrés no se rendirá fácilmente jamás. Perdió su banco personal y eso lo enfureció profundamente. En el segundo mes completo de mi nueva vida, recibí una visita completamente inesperada. Mi nuera Mónica apareció súbitamente en mi nuevo apartamento, visiblemente pálida y notablemente más delgada que antes. ¿Cómo exactamente me encontraste?, pregunté genuinamente sorprendida al verla parada en mi puerta.
Contratamos un detective privado profesional, admitió ella pareciendo completamente avergonzada. ¿Puedo pasar, por favor? Dudé brevemente, pero terminé finalmente permitiéndolo. Mónica miró atentamente alrededor de mi apartamento modesto con curiosidad evidente, claramente sorprendida de verme viviendo en un espacio tan simple después de la casa espaciosa que dejé definitivamente atrás. Es realmente acogedor, comentó suavemente, visiblemente sorprendida. Es completamente mío, respondí simplemente con orgullo. Nos sentamos juntas en el pequeño balcón soleado. El mar cristalino visible perfectamente a lo lejos. Mónica sostenía la taza de té con manos temblorosas y nerviosas. Las cosas están extremadamente mal, Gabriela, dijo finalmente con voz quebrada. Andrés está completamente diferente ahora, agresivo constantemente, perdiendo el control emocional frecuentemente. ¿Cómo están exactamente mis nietos? Pregunté, sintiendo una punzada dolorosa de culpa maternal. Asustados profundamente. No entienden realmente lo que está pasando en casa. Andrés vendió su automóvil lujoso. Estamos intentando desesperadamente vender el apartamento de la playa para pagar las deudas acumuladas. Todo para intentar pagar las deudas pendientes. Hizo una pausa significativa. No eran solamente los 350,000 pesos, Gabriela. Hay muchísimo más dinero involucrado, no me sorprendió para nada. Gustavo también siempre tenía otra deuda oculta más. Otro problema financiero secreto, entonces no viniste aquí específicamente para convencerme de volver. Constate fríamente. Viniste a pedir más dinero prestado. Mónica bajó completamente los ojos hacia el suelo. Es mucho más complicado que eso simplemente. Los hombres peligrosos, a quienes les debemos dinero, no son pacientes para nada. Andrés les dijo específicamente que tú tienes el dinero necesario. Sentí un escalofrío helado recorrer completamente mi espalda entera. Me usó como garantía financiera sin mi consentimiento. Mónica no respondió verbalmente, pero su silencio absoluto fue confirmación más que suficiente. Necesitas salir urgentemente de esa casa. Mónica, le dije tomando firmemente sus manos frías. Lleva inmediatamente a los niños y vete directamente a casa de tus padres. No es tan simple hacer eso, murmuró ella. Andrés controla absolutamente todo, nuestras cuentas bancarias, nuestros documentos importantes. Su voz falló completamente. No sé cómo salir de esto. De la misma manera exacta que tú no sabías cómo salir, susurró ella con voz quebrada. Sus palabras me conmovieron profundamente en el corazón. Era absolutamente verdad. Durante décadas completas no supe cómo salir efectivamente, cómo romper el ciclo destructivo, hasta que finalmente encontré el coraje necesario en el momento preciso. Yo puedo ayudarte genuinamente. Ofrecí sinceramente, no con dinero adicional, sino a salir completamente de esa situación tóxica. Mónica me miró directamente con una mezcla compleja de esperanza y miedo profundo. Nos encontrará inevitablemente, como te encontró a ti eventualmente. Entonces estaremos completamente preparadas cuando eso suceda finalmente. Respondí con una confianza que nunca había sentido antes en toda mi vida. Pero primero necesitamos urgentemente sacar a ti y a los niños de esa casa inmediatamente. Después de que Mónica se marchó finalmente, con un plan detallado cuidadosamente trazado y mi nuevo número de teléfono celular escondido discretamente en su bota, me senté pensativa en el balcón amplio, observando el atardecer espectacular. El horizonte pintado de naranja intenso y morado profundo parecía un símbolo perfecto de mi propia transformación personal. Radical. De la oscuridad absoluta a la luz brillante. Mi teléfono celular sonó súbitamente. Era Beatriz llamando urgentemente. Mónica te encontró finalmente, ¿correcto? Preguntó directamente sin rodeos innecesarios. ¿Cómo lo sabes exactamente? Andrés apareció nuevamente en mi oficina hoy, esta vez acompañado de uno de esos acreedores peligrosos suyos. Un hombre absolutamente aterrador con cicatrices visibles en el rostro. Hicieron amenazas apenas veladas queriendo saber dónde estabas exactamente escondida. Sentí que mi estómago se hundía completamente. ¿Qué exactamente les dijiste? Dije claramente que, si te tocaban un solo dedo a ti, a mí o a cualquier persona relacionada con este caso, yo personalmente me aseguraría de que pasaran el resto de su vida miserable tras las rejas. Beatriz hizo una pausa significativa. Gabriela, esto se está poniendo genuinamente peligroso para todos. Andrés está absolutamente desesperado. Lo sé perfectamente, respondió observando el último rayo dorado de sol desaparecer completamente en el horizonte infinito. Las personas verdaderamente desesperadas hacen cosas absolutamente desesperadas. A la mañana siguiente temprano, me desperté sobresaltada con golpes insistentes en la puerta principal. Por un momento absolutamente aterrador pensé que Andrés me había encontrado finalmente, pero cuando miré cautelosamente por la mirilla de seguridad, vi a una mujer completamente desconocida para mí. ¿Señora Gabriela Morales?, preguntó cuando abrí la puerta parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad firmemente enganchada. Sí, soy yo.
Soy la detective Sara Campos, mostró profesionalmente una placa oficial. Policía Estatal. Necesitamos urgentemente que nos acompañe a la comisaría local. Hubo un desarrollo importante en el caso de su hijo, Andrés Morales. Mi corazón se aceleró violentamente. ¿Le pasó algo grave? La detective mantuvo la expresión facial completamente neutra. ¿Puedo pasar? La dejé entrar cautelosamente y le ofrecí café que ella aceptó educadamente. Mientras preparaba las tazas humeantes en la pequeña cocina, intenté controlar el temblor evidente en mis manos. Señora Morales, comenzó la detective sentándose profesionalmente en el sofá pequeño. Su hijo está siendo investigado activamente por fraude financiero, falsificación de documentos y posible participación con prestamistas usureros ilegales. Nos gustaría saber si usted tenía conocimiento de estas actividades criminales. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido completamente bajo mis pies. Una parte de mí siempre supo que Andrés no era completamente honesto en sus negocios, como no lo había sido su padre Gustavo. Pero escuchar las palabras investigación policial oficial lo hacía todo terriblemente real. No, respondí honestamente. Yo sabía que tenía problemas financieros serios, pero no la extensión exacta o la naturaleza específica de ellos. La detective anotó algo en su cuaderno profesional. Usted salió repentinamente de casa hace 2 meses exactamente, ¿correcto? ¿Puede decirnos específicamente por qué tomó esa decisión? Le conté absolutamente todo sin omitir detalles. Los préstamos sucesivos, las manipulaciones emocionales constantes, la presión psicológica por los 350,000 pesos. La detective escuchó atentamente sin interrumpir, solamente haciendo anotaciones ocasionales en su cuaderno. Él usó su nombre en algún documento oficial. Le pidió que firmara papeles sin explicar claramente de qué se trataban. Pensé cuidadosamente por un momento. Hace algunos años me pidió que firmara algunos documentos para supuestamente facilitar transferencias financieras en caso de que yo necesitara ayuda médica urgente. Dijo que era para mi protección en la vejez. La detective asintió gravemente. Encontramos varias transacciones extremadamente sospechosas en cuentas abiertas a su nombre, señora Morales. Cuentas que usted probablemente no sabía que existían. Cerré los ojos, sintiendo una ola de náusea. Andrés no solo me había manipulado emocionalmente, había robado mi identidad completamente. ¿Qué sucede ahora? Pregunté intentando mantener la compostura. Continuaremos la investigación exhaustivamente. Su declaración formal será necesaria en breve. Dudó brevemente. Debo advertirle que su hijo probablemente será arrestado y acusado formalmente en las próximas semanas. Y considerando las personas peligrosas con las que se involucró, sería extremadamente prudente reforzar su seguridad personal. Después de que la detective se marchó, llamé inmediatamente a Beatriz, quien prometió viajar a Mérida en el próximo vuelo disponible. Siempre supe que Andrés estaba involucrado en cosas turbias, dijo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto tan grave. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de Mónica. Andrés descubrió nuestro plan. Estoy encerrada en el cuarto con los niños. Está rompiendo todo. Mi sangre se heló completamente. Llamé inmediatamente a la detective Campos, que prometió enviar una patrulla urgentemente a la dirección de Andrés. Las horas siguientes fueron un borrón confuso de llamadas, mensajes y actualizaciones fragmentadas. Cuando cayó la noche finalmente, solo sabía que Mónica y mis nietos estaban seguros en una casa de apoyo y que Andrés había sido detenido para interrogatorio después de resistirse violentamente a la intervención policial. Beatriz llegó alrededor de las 9 de la noche. Encontrándome en el balcón, mirando el mar oscuro, se sentó a mi lado en silencio por algunos minutos. ¿Cómo te sientes? Preguntó finalmente el culpable, admití. Si yo no me hubiera ido, tal vez esto no habría sucedido. Beatriz negó con la cabeza firmemente. No, Gabriela. Si no te hubieras ido, estarías hundiéndote junto con él, probablemente siendo usada para más esquemas fraudulentos. Hiciste lo único que podías haber hecho. Te salvaste a ti misma. Y al hacerlo, probablemente salvaste a Mónica y a tus nietos también. A la mañana siguiente, el titular del periódico local me dejó sin aliento. Empresario es arrestado por fraude y vínculos con organización criminal. La foto de Andrés, siendo llevado esposado por la policía, parecía pertenecer a otra realidad, no a la mía. El teléfono sonó. Era la detective Campos. Señora Morales, su hijo está solicitando su presencia en la comisaría. Insiste en hablar solo con usted. Miré a Beatriz, que ya había leído la noticia y me observaba con preocupación. No tienes que ir, dijo, después de todo lo que hizo. Sí, tengo que ir, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. Necesito mirarlo a los ojos y terminar esto de una vez por todas. La comisaría era un lugar frío e impersonal, con luces fluorescentes que destacaban cada arruga en mi rostro cansado. Andrés fue llevado a una sala de visitas, esposado y vistiendo un uniforme gris que lo hacía parecer más pequeño. Más viejo, cuando me vio, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. Mamá, dijo, la voz quebrada.
Viniste, me senté frente a él, manteniendo distancia. ¿Querías verme? Estoy aquí. Andrés parecía un animal acorralado, mirando a su alrededor como si buscara una salida. No entiendes la situación en la que estoy. Comenzó inclinándose hacia adelante. Esas personas no juegan. Si no pago lo que debo. No, interrumpí, mi voz sorprendentemente firme. Tú no entiendes la situación en la que estás. No estoy aquí para darte dinero, Andrés. Ese tiempo se acabó, su rostro cambió, la vulnerabilidad dando paso a la rabia. Me abandonaste cuando más te necesité, tu propia familia. ¿Es eso lo que les vas a decir a tus nietos? ¿Que dejaste que su padre se pudriera en la cárcel? Respiré hondo, negándome a ser manipulada nuevamente. Les diré que su padre tomó malas decisiones, al igual que su abuelo, y que yo finalmente tomé una decisión correcta. Andrés golpeó las manos esposadas en la mesa. La casa está a mi nombre, no tienes nada. Me tengo a mí misma, respondí levantándome. Algo que casi pierdo completamente por culpa de hombres como tú y tu padre. Caminé hasta la puerta. Luego me detuve y me giré. Mónica y los niños están seguros. Tendrán una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de ti. Hice una pausa. Yo también. Mientras salía de la comisaría, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. El sol de Mérida brillaba intensamente, casi cegador, después de la iluminación artificial de la comisaría. Beatriz me esperaba en el automóvil. ¿Cómo te fue?, preguntó preocupada. Miré una última vez el edificio grisáceo, donde dejé a mi hijo y décadas de sumisión. Liberador, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí una sonrisa verdadera. 6 meses pasaron, desde mi fuga y el arresto de Andrés. El invierno llegó a Mérida trayendo vientos fuertes y mar agitado. Mi pequeño apartamento ahora parecía verdaderamente un hogar, con mis plantas en el balcón y los bordados coloridos que vendía en la feria local adornando las paredes. Mónica y mis nietos, Samuel de 9 años y Sofía de 7, se habían mudado a una ciudad en el interior de Jalisco, cerca de su familia. Hablamos semanalmente por videollamada, una tecnología que aprendí a dominar con la ayuda de Beatriz. Los niños se estaban adaptando bien a la nueva vida, aunque aún preguntaban por su padre ocasionalmente. Abuela, ¿cuándo podemos visitarte?, preguntó Samuel durante nuestra última conversación. En las vacaciones de julio, prometí. Vamos a construir castillos de arena y a buscar conchas en la playa. La imagen de Mónica apareció en la pantalla, sonriendo tímidamente. Parecía más saludable ahora, con las mejillas más llenas y la mirada más tranquila. ¿De verdad nos estás invitando, Gabriela? Claro que sí. Mi apartamento es pequeño, pero cabemos todos. Será bueno tener la risa de los niños por aquí. Después de la videollamada, me quedé sentada en el balcón, observando las olas furiosas romper en la playa. El juicio de Andrés estaba programado para el próximo mes. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación con organización criminal. Beatriz estimaba una sentencia de al menos 10 años. Yo había accedido a testificar, no por venganza, sino por justicia. Para mí, para Mónica y para todos los demás que Andrés había engañado a lo largo de los años. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número que no reconocí. ¿Gabriela Morales? Sí, ¿quién habla? Aquí es el licenciado Rodrigo Méndez, abogado de su hijo. Sentí un apretón en el pecho. En los últimos meses, Andrés había cambiado de abogado varias veces, cada uno prometiendo milagros jurídicos que nunca se materializaban. ¿Qué puedo hacer por usted? Andrés quisiera proponer un acuerdo. Tiene información sobre operaciones mayores que pueden interesar al Ministerio Público, a cambio de una reducción de pena, pero necesita su ayuda. Respiré hondo, ya imaginando a dónde iría a parar aquello. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera, naturalmente, para cubrir los honorarios del equipo jurídico especializado. 200,000 pesos, casi me reí. Era increíble la audacia. Señor Méndez, ya no tengo esa cantidad. Incluso si la tuviera, no la usaría de esa manera. Señora Gabriela. Su tono se endureció. Su hijo se enfrenta a más de 10 años de prisión. Como madre, interrumpí, ya hice lo que pude por décadas. Ahora Andrés necesita enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Él dijo que usted respondería así. Pidió que le dijera que aún tiene copias de documentos que usted firmó. Documentos que pueden implicarla en algunos de sus esquemas. Mi estómago se anudó, pero mantuve la voz firme. Dígale a mi hijo que el chantaje es un crimen más para añadir a su lista y que estoy dispuesta a enfrentar cualquier acusación si eso significa finalmente romper este ciclo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas inmediatamente. Llamé a Beatriz y le informé sobre la conversación. Está fanfarroneando, me aseguró. Cualquier documento que pueda haber firmado, ya aclaramos con la policía que fue bajo manipulación. Además, la investigación ya estableció un patrón de comportamiento de él. Aún así, esa noche fue difícil. Me quedé despierta, repasando mentalmente cada papel que firmé a lo largo de los años, a pedido de Andrés o Gustavo. Cuántos contratos, cuántos poderes, cuántos documentos que apenas leí.
confiando en que mi marido o mi hijo tenían mis mejores intereses en mente. A la mañana siguiente, me desperté con golpes en la puerta. Era la detective Campos nuevamente, acompañada de otro policía. Señora Morales, necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Hubo un desarrollo en el caso de su hijo. En el camino, la detective explicó. Andrés había intentado sobornar a un guardia para que le entregara un celular de contrabando a su celda. El guardia, parte de una operación interna, había grabado todo. En la comisaría, me mostraron la transcripción de una llamada que Andrés pretendía hacer tan pronto como tuviera el celular. Era para uno de los hombres a quienes debía dinero, ofreciendo mi dirección en Mérida como garantía de que pagaría sus deudas. Mi madre tiene dinero escondido, decía la transcripción. Si no puedo pagar, ustedes saben dónde encontrarla. Leí las palabras, sintiendo un frío que parecía venir de dentro de mis huesos. Mi propio hijo estaba dispuesto a poner mi vida en riesgo para salvar su propia piel. Señora Morales. La detective habló gentilmente, considerando estas nuevas evidencias. Estamos ofreciendo protección policial temporal y sugerimos fuertemente que considere cambiar de domicilio. Una vez más volví a casa escoltada por un policía. Beatriz ya estaba allí, habiendo sido informada por la detective. Me abrazó tan pronto como entré. Ya estoy buscando un nuevo lugar para ti. Un condominio cerrado con seguridad. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, las plantas que había cuidado con tanto cariño, las cortinas coloridas que había cosido, la vista del mar que me traía paz todas las mañanas. No, dije sorprendiéndome a mí misma. No voy a huir nuevamente. No voy a dejar que Andrés continúe controlando mi vida, incluso desde detrás de las rejas. Beatriz me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Gabriela, esos hombres son peligrosos. Lo sé. Y voy a tomar todas las precauciones necesarias. Pero este es mi hogar ahora, el primero que realmente elegí para mí. No voy a renunciar a él. En los días siguientes, instalamos un sistema de seguridad completo, cámaras, alarmas, cerraduras reforzadas. La policía aumentó las rondas en el barrio y 2 policías de civil se turnaban en un coche estacionado frente al edificio una semana después, cuando el pánico inicial había disminuido. Recibí un sobre oficial. Era una citación para testificar en el juicio de Andrés, programado para dentro de 2 semanas. Beatriz, que se había quedado en Mérida conmigo, revisó el documento. ¿Estás lista para esto? Enfrentarlo en el tribunal no será fácil. Miré por la ventana hacia el mar que se había convertido en mi confidente. Estoy lista. El día del juicio llegó con un cielo despejado. Me vestí cuidadosamente con un traje azul marino que me hacía sentir fuerte y preparada. Beatriz condujo mientras yo observaba el paisaje pasar por la ventana. Cuando llegamos al tribunal, había un pequeño grupo de reporteros. La historia había ganado cierta atención mediática. Madre de 70 años testifica contra hijo por fraude. Dentro de la sala del tribunal, me senté junto a Beatriz en la primera fila. La fiscal, una mujer de mediana edad con ojos astutos, vino a saludarnos antes del inicio de la sesión. Señora Morales, su testimonio será crucial hoy. Andrés está intentando presentarse como una víctima de las circunstancias. Manipulado por socios más poderosos, siempre fue bueno presentándose como víctima. Comenté, la puerta lateral se abrió y Andrés entró, escoltado por 2 guardias. Estaba más delgado, con el rostro marcado por ojeras profundas. Nuestras miradas se encontraron por un momento, la suya suplicante, la mía firme. El juez entró y todos se levantaron. El juicio comenzó con formalidades procesales seguidas por el testimonio de peritos forenses que detallaron la complejidad de los esquemas financieros de Andrés. Cuando finalmente llamaron mi nombre, caminé hasta el banco de testigos con pasos lentos pero determinados. Después del juramento, la fiscal comenzó. Señora Morales, ¿puede contarnos sobre su relación con el acusado, su hijo? Miré directamente a Andrés mientras hablaba. Lo crié sola después de la muerte de mi marido hace 10 años. Antes de eso, vivíamos como una familia aparentemente normal. Solo aparentemente, ¿qué quiere decir? Mi marido, Gustavo, padre de Andrés, también era manipulador y controlador financieramente. Andrés aprendió del mejor. La fiscal asintió. ¿Puede detallar cómo su hijo la manipulaba financieramente? Conté todo. Los préstamos sucesivos, las promesas nunca cumplidas, la presión emocional, el chantaje velado. En el último episodio exigió 350,000 pesos, prácticamente todos mis ahorros, para supuestamente pagar una deuda de su esposa. Cuando me di cuenta de que nunca volvería a ver ese dinero, como no vi los anteriores, decidí irme. ¿Qué la hizo tomar esa decisión después de tantos años, cediendo a sus exigencias? Pensé por un momento. Fue el desprecio en su voz, respondí honestamente. Cuando dijo, no me falles, mamá, me di cuenta de que no me veía como una persona, solo como un recurso a ser explotado. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso de una manera diferente.
El abogado de Andrés se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Morales, ¿usted se considera una buena madre? La pregunta me tomó por sorpresa. Vi a la fiscal comenzar a protestar, pero levanté la mano ligeramente. Por décadas creí que ser una buena madre significaba darle todo a mi hijo: dinero, tiempo, autoestima. Ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar responsabilidad y consecuencias. Usted abandonó a su hijo cuando más la necesitaba. El abogado presionó. No, señor. Yo dejé de posibilitar comportamientos destructivos. Hay una gran diferencia. Cuando finalmente fui dispensada, volví a mi lugar, sintiendo las piernas temblorosas. Beatriz apretó mi mano en silencio. El juicio continuó con otros testimonios, empleados de Andrés, clientes perjudicados, incluso Mónica, que describió años de mentiras y manipulación. Al final del día, cuando el juez anunció un receso hasta la mañana siguiente, Andrés me miró una última vez antes de ser llevado. Ya no había súplica en sus ojos, solo un odio frío que me hizo estremecer. Días después, el veredicto llegó: 12 años de prisión. Cuando escuché las palabras, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi hijo, el niño que un día acuné en mis brazos, ahora era oficialmente un criminal condenado. Mientras salíamos del tribunal, Beatriz tomó mi mano. ¿Lo hiciste bien, Gabriela? Ahora puedes cerrar este capítulo. Miré hacia atrás una última vez al edificio imponente. Ahora puedo realmente comenzar a vivir, respondí. Y así lo hice. En los años que siguieron, mi vida floreció de maneras que nunca imaginé posibles. La organización, que fundé con otras mujeres, Renacer, ayudó a cientos de personas a escapar de relaciones abusivas. Mis nietos me visitaban regularmente. Mónica se convirtió en una amiga cercana. A mis 73 años, finalmente aprendí la lección más importante. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando dejas de vivir para los demás. El dinero que Andrés exigió aquella mañana fue el precio de mi libertad. Un precio alto, pero infinitamente menor que el costo de permanecer atrapada en una vida que nunca fue realmente mía.